La estudiante fue encontrada muerta en su habitación del dormitorio. La policía encontró varias pistas preocupantes de inmediato, pero ninguna de ellas condujo a la captura del culpable. La verdad solo se descubrió un año después, pero con ella surgieron aún más detalles preocupantes que continúan desconcertando a los investigadores hasta el día de hoy. Stacy Pannell nació el 5 de septiembre de 1967 en la pequeña ciudad estadounidense de Ripley, en el estado de Mississippi. Tenía un hermano y una hermana menores, con los que pasaba mucho tiempo y se llevaba muy bien. Stacy era una persona enérgica y tenía muchos amigos. En la escuela, le gustaba participar en actividades extracurriculares. Se unió a la banda de marcha, donde tocaba un rifle decorativo de madera. Después de graduarse de la escuela en 1985, asistió al Northeast Mississippi Community College en Bonneville. A pesar de que estaba a unos 30 minutos en coche de su casa, decidió vivir en el dormitorio. Desde los primeros días de clase, Stacy estaba emocionada con el college, hizo muchos amigos y se unió a la banda de marcha local. El 7 de octubre de 1985, Stacy asistió a una sesión de entrenamiento después de la escuela, se reunió con su novio y fue a una fiesta en el campus. A las 12:30 de la noche, regresó al dormitorio con sus amigas, charlaron un poco y se fue a dormir. Alrededor de las 2:30 de la mañana, su compañera de habitación, Amy Wheeler, también regresó al dormitorio después de la fiesta, pero había perdido sus llaves y tuvo que golpear la puerta de la habitación. La habitación estaba diseñada para 2 personas, por lo que solo Stacy podía abrir la puerta, pero no hubo respuesta al golpe en la puerta. Amy esperó allí unos minutos antes de decidir golpear la puerta de la habitación contigua. El dormitorio estaba diseñado de tal manera que había un baño común entre las 2 habitaciones, por lo que Amy podía pasar por el baño de la habitación contigua. En esa habitación vivía una estudiante llamada Stephanie Alexander, quien se despertó con el golpe y abrió la puerta. Ambas chicas se sorprendieron de que Stacy no respondiera al golpe, por lo que entraron juntas a su habitación. La habitación estaba completamente oscura, y la única luz venía de una lámpara muy tenue. Amy entró a la habitación y vio que Stacy estaba acostada en su cama, pero una de sus piernas colgaba hacia abajo y en general le pareció que algo no estaba bien con su amiga. Acercándose más, vio horrorizada que había sangre en la cama. Después de recuperarse del shock, salió corriendo de la habitación para pedir ayuda. Otros estudiantes acudieron a sus gritos y el guardia del dormitorio llamó al 911. Los policías llegaron al lugar y se encontraron con una escena alarmante. Stacy estaba muerta y había rastros de sangre por toda la habitación. Había una almohada en su rostro y su ropa interior estaba bajada. Los investigadores también notaron que alguien había cortado la malla mosquitera de la ventana. Junto a la cama, encontraron un rifle de madera que Stacy había usado en desfiles con la banda marcial. Estaba cubierto de sangre y envuelto en una toalla. Los policías supusieron que el arma había sido utilizada para cometer el asesinato. Al examinar la escena del crimen con más detenimiento, los criminalistas encontraron un cabello corto en la cama de la víctima. Todo esto fue suficiente para comprender la imagen aproximada de lo sucedido. Alguien había hecho un agujero en la ventana de la habitación de Stacy, se había trepado allí, la había violado y asesinado. Sin embargo, en esta versión se encontraron algunas inconsistencias rápidamente. El tamaño del agujero en la malla mosquitera era demasiado pequeño para que un adulto pudiera pasar por allí. La ventana estaba a cierta altura del suelo, lo que complicaba aún más la tarea del delincuente. Los policías tampoco encontraron el trozo de malla cortado. Además, los expertos forenses examinaron el cuerpo de la víctima y no encontraron rastros de material biológico masculino, lo que ponía en duda la versión de que la víctima había sido violada. Al mismo tiempo, el patólogo confirmó que el arma homicida, con alta probabilidad, era el rifle de madera,
ya que las características de las lesiones indicaban que la víctima había sido golpeada varias veces con ese objeto. Los expertos tampoco encontraron ninguna herida defensiva en su cuerpo, lo que indicaba que la víctima no se resistió al atacante. Los criminalistas reunieron todas las posibles pruebas de la habitación de Stacy, pero nada de eso ayudó en la investigación. En aquellos días, el análisis de ADN aún no se usaba, por lo que los investigadores no pudieron examinar las muestras de sangre y otros posibles rastros biológicos. Además, no había huellas dactilares en el arma homicida, ya que el delincuente las había borrado con la toalla. A pesar de esto, los detectives aún esperaban que los expertos pudieran encontrar algo en la habitación, por lo que decidieron tomar huellas digitales de todas las personas que teóricamente podrían haber entrado en la residencia universitaria. Esta tarea resultó ser muy difícil. Los policías tuvieron que hablar con cientos de estudiantes universitarios y pedirles que proporcionaran sus huellas digitales de manera voluntaria. También los tomaron de todos los empleados del sexo masculino. El problema fue que solo vivían chicas en esta residencia y se necesitaba una llave especial para entrar al edificio. Los hombres podían ingresar solo en unos pocos casos. Las residentes de la residencia debían dejarlos entrar o eran empleados del colegio que tenían la llave. A pesar de esto, las chicas invitaban constantemente a sus novios y amigos hombres, lo que hizo que los detectives tuvieron que dedicar mucho tiempo para recoger sus huellas. Pero al final todo esto no llevó a ningún resultado, ya que no encontraron ninguna huella en el lugar del crimen. Sin tener ninguna pista, los investigadores se dirigieron a un psicólogo y le pidieron que elaborara un perfil psicológico del asesino. Después de estudiar toda la información disponible, el especialista supuso que el atacante era un hombre de entre 20 y 24 años, con una constitución física fuerte y sin antecedentes criminales. Probablemente, según el psicólogo, este crimen no fue planificado de antemano. El asesino vio una oportunidad y decidió atacar a la víctima. Esta descripción hizo que los detectives dudaran aún más de que el delincuente entrara a la habitación a través de la ventana. El agujero en la mosquitera era demasiado pequeño para que pudiera pasar un hombre adulto y fuerte. Mientras tanto, había pánico entre los estudiantes del colegio. Las chicas tenían miedo de estar en sus residencias, temiendo convertirse en la próxima víctima de un criminal desconocido. El hecho de que la policía no pudiera encontrar ninguna pista solo aumentaba la preocupación general. Los detectives continuaron buscando posibles sospechosos y decidieron investigar a un chico de Stacy, Tommy Osborne. Registraron su habitación en la residencia y no encontraron nada que pudiera indicar su implicación. También les resultó imposible establecer si tenía algún motivo. Según la novia de Stacy, la pareja casi nunca discutía y no tenían problemas. Los investigadores descubrieron de los padres de la víctima que antes de ingresar al colegio, Stacy tenía otro novio con quien se había separado hace solo unos pocos meses. Se llamaba Ben, y la pareja había salido durante mucho tiempo en la escuela. El chico incluso le había regalado un anillo y quería casarse con ella en el futuro, pero la chica decidió poner fin a la relación. Ben no quería aceptarlo y se negaba a recibir el anillo de vuelta. Hasta la partida de Stacy al college, él intentó constantemente encontrarse con ella, pero la chica no cambió su decisión. Los detectives hablaron con él, y el joven dijo que la noche del asesinato estaba durmiendo en su casa. Su madre confirmó que se acostó alrededor de las 11 p.m. y por la mañana estaba en casa. Sin embargo, los investigadores admitieron que Ben podría haber salido de la casa sin ser visto, llegar al college de Stacy y matarla, y luego regresar a casa. Se le ofreció someterse a un interrogatorio con el uso del polígrafo, y el joven aceptó. Los resultados fueron contradictorios. El operador no pudo determinar si estaba diciendo la verdad. Después de esto, se realizó otro interrogatorio, que dio el mismo resultado. Esto alertó a los detectives, pero sin pruebas, no pudieron vincularlo con el crimen. Los expertos intentaron determinar si el cabello encontrado en la cama de Stacy pertenecía al joven, pero no pudieron llegar a ninguna conclusión definitiva.
Dado que el análisis de ADN aún no se usaba en ese momento para confirmar o refutar esto, no era posible hacerlo. Debido a los resultados inciertos del polígrafo, Ben se convirtió en el principal sospechoso en este caso. Pero los familiares de Stacy no creían que el joven pudiera haberle hecho daño. Lo describieron como una persona amable y educada que siempre cuidó de ella. Sin embargo, sin pruebas, la policía no pudo acusarlo, por lo que continuaron buscando pistas. Después de un tiempo, volvieron a examinar los materiales del caso y notaron algo realmente extraño. Al examinar el corte en la mosquitera, vieron que las fibras estaban dirigidas hacia la calle en lugar del corte, lo que significa que el delincuente había cortado este trozo estando en la habitación de Stacy, no en la calle. Este descubrimiento desconcertó aún más a los detectives. Si el asesino no entró por la ventana, debía tener una llave o entrar con alguien de los residentes. Sin embargo, la policía dudaba que esto fuera posible, ya que había un guardia en el dormitorio que estaba sentado cerca de la entrada y veía a todos los que entraban y salían. Durante varios meses, no hubo avances en el caso. Luego, el principal detective decidió pedir ayuda a Steve Rhodes, el sheriff del estado de Illinois, que era bastante conocido en círculos policiales. El hombre practicaba un enfoque especial en los interrogatorios basado en la programación neurolingüística. A menudo hablaba en seminarios policiales y tenía la reputación de ser capaz de sacar información de casi cualquier sospechoso, así como de detectar mentiras. Steve aceptó interrogar a 4 personas involucradas en este caso: las vecinas de la víctima Amy y Stephanie, así como Ben y Tommy. En septiembre de 1986, comenzó su trabajo y habló primero con Amy. Ella le contó todo lo que sabía, y el policía no encontró motivos para dudar de sus palabras. Luego habló con Stephanie. La chica dijo que esa noche tomó un analgésico que le recetó un médico para la inflamación y se durmió. Alrededor de las 0:30 horas, escuchó a Stacy y sus amigas regresar al dormitorio y hablar en voz alta en su habitación. Stephanie fue a hablar con ellas y les pidió que hablaran más bajo. Después de eso, las amigas se fueron a sus habitaciones y Stephanie se acostó a dormir. Steve Rhodes sintió que la chica estaba ocultando algunos detalles importantes. Le dijo que estaba mintiendo y le pidió que dijera la verdad. Stephanie insistió en que no lo estaba engañando, pero el policía continuó bombardeándola con preguntas y en algún momento la chica dijo que en realidad regresó a la habitación de Stacy cuando sus amigas se fueron. Para los detectives, esto fue una verdadera sorpresa. Casi un año después del asesinato, finalmente obtuvieron nuevos detalles y continuaron siguiendo de cerca el interrogatorio. Después de una larga pausa, Stephanie habló de nuevo y, para sorpresa de todos, admitió que ella mató a Stacy. Según la chica, ella entró en la habitación de Stacy para charlar. En algún momento, la conversación se centró en Tommy Osborne, el novio de Stacy. Stephanie le dio varios cumplidos y a Stacy no le gustó. Ella exigió que Stephanie se mantuviera alejada de Tommy, pero la chica continuó hablando de él. Después de otra réplica, Stacy le dio una bofetada, y Stephanie respondió de la misma manera. Hubo una pelea entre las chicas, y en algún momento Stephanie agarró un rifle de madera que estaba junto a la cama. Ella golpeó a Stacy y cayó en la cama. Luego, Stephanie la golpeó varias veces más hasta que dejó de moverse. Después de unos segundos, Stephanie vio la sangre y se dio cuenta de lo que había hecho. Entró en pánico y decidió deshacerse de las pruebas. La chica cerró la puerta de la habitación y se lavó las manos de la sangre. Después de eso, decidió organizar todo como si alguien hubiera entrado en la habitación de Stacy, la hubiera violado y asesinado. Stephanie puso una almohada sobre su cabeza y bajó su ropa interior. Luego sacó un cuchillo, cortó un agujero en la mosquitera y lo escondió en el armario de Stacy debajo de una pila de ropa. Después, limpió un rifle de madera con una toalla y se duchó para eliminar cualquier rastro de sangre en ella. Luego decidió deshacerse de su camiseta y del trozo de mosquitera que cortó. Stephanie se encerró en el baño y los quemó allí mismo con un encendedor para enmascarar el olor a humo, rociando una gran cantidad de perfume.
Después de cubrir sus huellas, se fue a dormir y solo se despertó cuando Amy llamó a su puerta. Los detectives quedaron sorprendidos con esta historia. Durante todo un año, nunca se les había ocurrido que el asesino pudiera ser una mujer y mucho menos la vecina de la víctima en el dormitorio. Acusaron a Stephanie de asesinato y la arrestaron. 3 días después, ella le escribió una carta a su novio con quien salía en la universidad desde hace una semana. En 11 páginas, ella le contó los detalles de lo sucedido y le dijo que fue un accidente. Stephanie escribió que ese día había tomado algunos analgésicos y no podía pensar con claridad. Según ella, ni siquiera recordaba el momento del asesinato, pero lo había visto en pesadillas durante todo el año. Pocos días después de enviar la carta, este caso dio otro giro inesperado. Stephanie afirmó que Steve Rhodes la había puesto en cierto tipo de trance usando sus técnicas y le había implantado esta confesión en su cabeza. Insistió en que no podía haber matado a Stacy y que la policía simplemente había aprovechado su estado vulnerable para finalmente cerrar este caso. Según ella, los analgésicos nublaban su mente, por lo que Steve Rhodes pudo convencerla por un tiempo de que realmente había matado a su vecina. En 1987, un juez llevó a cabo audiencias de 3 días para determinar si lo que decía era cierto. Los detectives afirmaron que Stephanie no había sido sometida a ninguna presión grave y que nadie la había hipnotizado. Según ellos, en su confesión, la chica mencionó algunos detalles que solo el asesino podría saber, como el lugar donde guardó el cuchillo con el que cortó la mosquitera. Los detectives no lo encontraron durante su primera inspección del lugar del crimen, pero después de las palabras de Stephanie, regresaron a la habitación y lo encontraron en el armario debajo de una pila de ropa. ¿Verdad? Aquí también hubo sus matices. En primer lugar, las chicas eran vecinas y a menudo entraban en las habitaciones de las demás, por lo que Stephanie podría haber sabido de su paradero en otras circunstancias. En segundo lugar, ninguna prueba podría confirmar o refutar que la red había sido cortada con ese cuchillo. Sin embargo, el juez concluyó que los testimonios iniciales de Stephanie no se obtuvieron a través de la hipnosis o cualquier otra manipulación. El juicio comenzó en 1988. Los abogados de Stephanie siguieron insistiendo en que la confesión se obtuvo bajo presión y señalaron la total falta de pruebas en contra de su cliente. También hicieron hincapié en que las tácticas de detección de mentiras utilizadas por Steve Rhodes no tenían ninguna base científica y no podían ser utilizadas en un juicio según la ley. El hombre afirmaba que podía saber si alguien estaba mintiendo o no observando el movimiento de sus ojos. Además, los abogados obtuvieron resultados de un examen médico que indicaban que las capacidades cognitivas de Stephanie podrían haber sido suprimidas debido al curso de analgésicos, lo que la hacía más vulnerable a la manipulación como la hipnosis. La parte acusadora insistió en que Stephanie sabía detalles que no eran conocidos por los investigadores en el momento del interrogatorio, por lo que sus testimonios eran creíbles. También llevaron a cabo un experimento de investigación con la chica en el tribunal, pidiendo a un doctor en ciencias psicológicas que intentara hipnotizarla. El experto llegó a la conclusión de que nunca pudo sumergir a la chica en tal estado. Los familiares de la víctima también compartieron información interesante. Según ellos, Stacy mencionó a Stephanie varias veces y la consideraba una persona problemática. Hasta cierto punto, incluso la temía. El juicio duró 3 semanas y, finalmente, el jurado declaró a Stephanie culpable de homicidio involuntario, condenándola a 20 años de prisión, de los cuales la mujer pasó 9 tras las rejas. Luego salió en libertad condicional. Al encontrarse en libertad, la mujer continuó insistiendo en su inocencia. Contrató abogados que intentaron revisar el caso. Durante su estudio, los abogados notaron similitudes con otro asesinato cometido en 1993. En ese entonces, un hombre llamado Charles Crawford atacó a una chica que vivía a 40 minutos en coche del colegio donde estudiaba Stacy. Estos 2 casos tuvieron algunos momentos similares. En primer lugar, la víctima también estudió en Northeast Mississippi Community College en Bonneville. En segundo lugar, el delincuente entró en su casa cortando un agujero en la mosquitera.
Stephanie y sus abogados creen que Charles Crawford está detrás del asesinato de Stacy. El hombre fue arrestado en 1993 y posteriormente condenado a muerte. El problema es que sin pruebas, demostrar su culpabilidad es muy difícil. Sin embargo, aquí también hay matices. Los abogados de Stephanie hicieron un gran trabajo y descubrieron que en el rifle de madera se encontró una gota de sangre que no pertenecía a Stacy. El análisis de ADN de esta evidencia no se ha llevado a cabo hasta el momento, ya que se necesita una revisión del caso para hacerlo. Además, los abogados enviaron la ropa interior de la víctima a una experta independiente, y allí pudieron extraer una muestra de ADN de un hombre desconocido. Sin embargo, esta muestra no se ha agregado a la base de datos del FBI para compararla con el ADN de Crawford, ya que también se necesita revisar el caso. Además, no hay ninguna garantía de que la muestra encontrada esté relacionada de alguna manera con el asesinato. A favor de la versión de la participación de Crawford, los abogados señalan algunos otros hechos. En aquellos días, vivía cerca del colegio, y supuestamente 2 testigos lo vieron cerca del campus unos días antes del asesinato. Sin embargo, actualmente no hay confirmación fiable de este hecho. A pesar de la similitud entre estos 2 crímenes, hay algunas discrepancias. El agujero en la mosquitera se cortó de la habitación hacia el exterior, lo que descarta la posibilidad de que el delincuente entrara desde la calle. Además, la altura de Crawford era de 1,86 centímetros, y es poco probable que pudiera pasar por un agujero tan pequeño. Otro punto de controversia es que el asesino usó el rifle de madera de Stacy como arma. Si Crawford realmente hubiera decidido entrar a la habitación de la víctima y matarla, es difícil imaginar que no hubiera llevado ningún arma consigo. Actualmente, Stephanie y sus abogados siguen intentando obtener una revisión del caso que permita comparar las pruebas con el ADN de Crawford. El hombre todavía espera ser ejecutado en prisión, e incluso habló con detectives sobre el caso de Stacy, pero la policía no pudo determinar si estaba cerca del colegio la noche del asesinato. Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video si te gustó. Gracias por ver.